Vamos a ver cómo nos va funcionando esta transmisión en vivo, conectándonos aquí en segundos. Sí, ya, ya está, ya estoy en vivo. Vamos a esperar un par de segundos, un par de minutos, que se termine de conectar parte de nuestro equipo y, y arrancamos con esta capacitación que tenemos el día de hoy. Más que una capacitación, una charla, un conversatorio, un compartir. Ingeniera Marta Lucía, buenas noches, buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Un espacio del Hospital Mental de Finlandia, transmitiendo desde el eje cafetero, transmitiendo para nuestros colaboradores, para el equipo científico, transmitiendo para nuestros estudiantes, transmitiendo para algunos de nuestros pacientes, transmitiendo para la red pública hospitalaria, transmitiendo para los profesionales de la salud, transmitiendo para personas de diferentes partes del país, incluso eh, transmitiendo para nuestros aliados, quienes tenemos en los convenios de docencia-servicio, ¿sí? Transmitiendo para Cali, estudiantes de la ciudad de Cali, transmitiendo para la Universidad del Quindío, transmitiendo para nuestros estudiantes de la Universidad Alexander von Humboldt, de la Universidad San Buenaventura, eh, de la Francisco de Paula Santander, transmitiendo para nuestro equipo de adicciones, transmitiendo para quienes están en turno en este momento trabajando en los servicios de adicciones. Estamos abriendo un espacio distinto, un espacio de compartir, un espacio de construcción de conocimiento, un espacio donde los saberes colectivos pues los podemos integrar y nos podemos enriquecer todos. Un espacio donde vamos a aprender, donde vamos a aprender, donde recibimos sus comentarios, sus opiniones, un espacio donde construimos conocimiento conjunto, que es la única forma real de construir conocimiento. El conocimiento cuando se comparte, se multiplica, se vuelve mucho más diverso. Cuando compartimos el conocimiento, tenemos posibilidades auténticas y reales de crecer como profesionales y como personas. Alguien preguntaba que qué necesitamos para afrontar estos tiempos complejos, estos tiempos difíciles. ¿Qué necesitamos para eso? Eh, y quizá no necesitamos algo material, no necesitamos algo, necesitamos ser.
ser mejores personas. Y esa posibilidad de ser mejores personas solo la construimos conjuntamente, la construimos en comunidad, la construimos en comunidad. Esta tarde vamos a hablar de un tema que es un poco polémico, pero que es bien interesante, porque tiene que ver con las tradiciones ancestrales, tiene que ver con las tradiciones indígenas, tiene que ver con los consumos rituales. Vamos a hablar de yagé, vamos a hablar de ayahuasca, que son las dos cosas. Yagé en Colombia, lo conocemos como yagé, y en otros países de nuestro subcontinente lo conocen como ayahuasca, pero ya vamos a entrar en detalles sobre eso, sobre esta bebida, sobre esta mezcla, sobre este consumo milenario, sobre este consumo ritual de muchísimas comunidades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa este consumo? Y cuáles son los nuevos usos? ¿Cuáles son las nuevas alternativas? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Qué contiene? ¿Qué efectos produce el yagé o la ayahuasca? ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a compartir un poco. Y para este compartir, pues bueno, se está hablando en este momento John Carlos Buitrago, psicólogo de profesión, gerente del Hospital Mental de Finlandia, pero como este es un compartir de conocimientos, esto es una aventura de construcción conjunta, pues para esto también tenemos esta tarde uno de nuestros invitados, que es el doctor Oscar José Cabrera, médico, psiquiatra, coordinador científico del hospital. Oscar, buenas tardes. Unas buenas tardes. ¿Cómo estamos para compartir y hablar sobre yagé esta tarde? Muy entusiasmado por esta iniciativa y de verdad que es una cosa que me gusta mucho. Quería comentarles que sé un poco de yagé y quiero comentarles y contarles cómo son las ceremonias, sobre todo cómo son las ceremonias porque estaba en ellas y también hablarles un poco de las propiedades farmacológicas. Bueno, con el doctor Cabrera tenemos muchas ganancias en esta charla, porque tenemos la posibilidad de ver dos perspectivas distintas y totalmente complementarias, de ver la experiencia humana en viva voz de quien lo ha experimentado y también tener la perspectiva científica, ¿sí? De un médico psiquiatra que nos puede explicar a detalle cuáles son los mecanismos de acción cerebral, por los cuales opera el yagé. Entonces, pues nada, doctor Cabrera, qué bueno tenerlo en esta primera experiencia que tenemos nosotros. Y pues nada, si le parece a usted, vamos a entrar en materia. ¿Le parece? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, yo quiero hablarles de dos aspectos diferentes. Primero, quiero hacer una cosa personal con mi experiencia con el yagé, a manera personal. Y en la segunda parte, no espero demorarme mucho, hablarles sobre las cuestiones de tipo farmacológico y las propiedades que se les ha encontrado al yagé en muchos años de investigación. Ahorita el doctor Buitrago pues, nos va a hablar mucho más específico sobre el yagé. Yo quería comentarles simplemente que mi primera experiencia con el yagé la tuve como médico psiquiatra en la ciudad de Pasto, en el año en el 97 tal vez, tuve una experiencia de trabajo en el Hospital San Rafael en Pasto. Ustedes saben pues que el departamento de Nariño es colindante con el departamento del Putumayo, donde realmente pues la cultura de la ayahuasca pues es parte de su cultura del pueblo, de los pueblos indígenas del Putumayo. No, es muy fuerte ahí en ese valle del Sibundoy que dicen que es una de las maravillas de Colombia, que es una hermosura. Es muy fuerte la cultura del yagé y la influencia de los taitas allá en el Valle del Sibundoy. Sí, total. Pero mi primer contacto fue desde el punto de vista médico, del vista médico psiquiátrico, porque cuando fui a trabajar con el Hospital San Rafael, encontré que había como unos 5 pacientes que estaban hospitalizados, a los cuales el antecedente previo a un episodio psicótico muy fuerte había sido el consumo del yagé. Como yo fui a trabajar como psiquiatra en esa época, pues me interesé esos casos porque era la primera vez que yo veía pacientes psicóticos secundarios pues, al consumo del yagé. Me interesé del tema, hablé con ellos, hablé con la familia, pues traté de hacer una investigación real, qué era lo que había sucedido, y encontré cosas que habían hecho ellos que no se deberían de hacer
que no se deben hacer. Y esto también es un llamado a atención. Esto no es que estamos proponiendo o promulgando el uso del yagé, no, al contrario, si lo vamos a hacer, pues hacer un uso responsable de él. Después les cuento, yo hice una investigación pequeña de lo que había pasado, de qué se sabía en Pasto acerca del yagé y del uso del yagé. Lo que dice el doctor Buitrago es cierto, hay una gran ascendencia indígena en Nariño y las raíces son pues de allá del Putumayo. Pues eso fue en ese año, vi los pacientes, realmente hice la investigación y luego ya por motivos personales pues me trasladé nuevamente aquí al Quindío, ya llegué a trabajar netamente pues con el hospital. Ya la segunda experiencia, pues acá realmente no se ven pacientes psicóticos por uso de yagé, pues, porque no es propio de la región, pero entonces conocí, y ustedes también conocieron a la doctora Gina. La doctora Gina, una psiquiatra muy connotada, muy conocida, que trabajó que tuvimos pues el placer de haber trabajado con ella durante 2 años en el hospital, y que ella proviene de esa cultura, de la cultura del Putumayo, de la cultura de los pastos específicamente, y ella fue la que me empezó a comentar sobre el uso del yagé, y me interesé mucho en el tema. El abuelo de la doctora era un taita, ¿sí? Entonces inicialmente ella me invitó a su casa, ellos vivían o viven todavía creo acá en Armenia, en Puerto Espejo. Entonces alguna vez fui, hablé con él, me senté, estuvimos hablando sobre toda esa cultura, sobre la cultura del yagé. Todos tenemos ancestros indígenas, me tocó una fibra muy interna mía, me interesé mucho por el tema, y yo le dije que yo quería hacer la experiencia, pero obviamente quería hacerla con una persona que supiera de esto, que fuera una cosa muy responsable. Entonces él me invitó a una de estas ceremonias, la hicimos en una veredita de allá de Montenegro, donde todavía ellos la hacen. Entonces la hacen él y la hace uno de los hijos, hermano de la doctora. Él también hace esta ceremonia, las ha llevado a Europa. De hecho es muy conocido en España, en Francia. Sé que anda por todo, pues ahorita, pues con esto de la pandemia creo que no puede, ¿cierto? Pero es muy conocido en Europa él. Porque es que él maneja una cosa que es lo más bonita del yagé, que es la ceremonia como tal, y es que la ceremonia acompañada de música, que eso es lo más hermoso que puede existir. Ya les voy a contar por qué, porque quiero contar. Alrededor de eso hay no solo ritual, sino cantos, una expectativa, un imaginario. Alrededor de eso hay una cosmovisión del mundo, hay una intención, ¿sí? Hay una intención, hay un propósito, ¿sí? Que digamos que esto hace de la ceremonia del yagé, visto desde esa perspectiva, lo convierte en un consumo totalmente diferente al de otras drogas, digamos que comerciales. Pero vamos a ahondar en eso y le vamos a preguntar específicamente al doctor Cabrera qué sintió, qué efecto sintió, cuál fue su conexión, cuál fue su experiencia, y se lo vamos a preguntar en un momento. Vamos a hacerle ahí una pequeña pausa al doctor Cabrera, no con ánimo de cortarlo, sino para poder dar un contexto general de lo que se nos viene, y le vamos a preguntar exactamente qué fue lo que vivió, qué es lo que se ve, qué es lo que se siente, qué es lo que se experimenta en el cuerpo de un médico psiquiatra, ¿sí? Acostumbrado a trabajar en el tema de adicciones, con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento en el tema de adicciones, y de la patología mental y de la salud mental, que es diferente. ¿Qué es lo que experimenta un médico psiquiatra al consumir una sustancia psicoactiva, al consumir una droga ritual como el yagé? Pero vamos a hablar de algunas generalidades. Ya le vamos a dar paso al doctor Cabrera, vamos a hablar de algunas generalidades, de qué es, de qué significa, de qué implica. Vamos aquí a compartir pantalla. Y vamos a empezar. Les alcancé a comentar que la palabra yagé es una palabra utilizada en Colombia, pero no es la más generalizada ni la más famosa en el mundo. La palabra yagé tiene que ver con los indígenas, con los tucanos, es de habla tucana, de lengua tucana,
pero una de las palabras que, digamos, que se ha impuesto y ha repercutido internacionalmente es el término de la ayahuasca. La ayahuasca es un vocablo quechua. Recordemos que el quechua se habla en varios de nuestros países de Sudamérica. Algunas de nuestras comunidades indígenas tienen algunos rasgos o ascendencias quechua. El quechua es conocido especialmente en el Perú, tanto así que en el Perú hay dos idiomas oficiales. El español es idioma oficial en el Perú y el quechua también es idioma eh, oficial en el Perú. Entonces, la ayahuasca se le conoce pues a dos cosas, al líquido, a la toma, al brebaje, ¿sí? Al hervor que se consigue con las plantas, pero también se le conoce a la liana, al bejuco, a la enredadera, se le conoce también como ayahuasca. Esta enredadera, que es la Banisteriopsis caapi, es la que le da el nombre a la ayahuasca, también al yagé, y es, digamos, que la que se ha popularizado y la que se ha concentrado. En quechua significa la liana de las almas, pero esa traducción es una traducción demasiado académica, ¿sí? Demasiado académica. Hay algunas investigaciones que dicen que la palabra ayahuasca realmente traduce como la soga de los muertos, la soga de los muertos o la soga de los espíritus, de los fantasmas, de los muertos, la liana de las almas, porque es la soga, es el lazo que permite hacer la conexión con los espíritus, la conexión con los espíritus de la selva, con los espíritus de la Pachamama, la conexión con estos entes etéreos que para las culturas indígenas son totalmente importantes. Eh, el ayahuasca o el yagé realmente es una decocción, una cocción de, pues de varias cosas. Eh, todo el trapecio amazónico, hay algunos estudios que hablan de más de 5.000 recetas diferentes. El yagé no es uno solo, no es una sola fórmula, y casi que en cada comunidad se utiliza una variante distinta, entre otras cosas porque las variedades de lianas y de hierbas que se utilizan, pues difieren en razón de su ubicación geográfica, es decir, no son exactamente las mismas variedades que se consumen en Colombia a las que se consumen en Brasil, en Ecuador, en Perú, ¿sí? No son las mismas. Y hay algunas investigaciones que hablan de más de 200 plantas diferentes que se le pueden añadir a la ayahuasca. Algunas de estas preparaciones incluyen diversidad de sustancias, pero pues vamos a entrar digamos que vamos a entrar en materia con esto. Hay algunos registros muy antiguos sobre unas momias a las que se les encontró en el análisis del cabello rastros de armina, que es uno de los, digamos que de los componentes de las moléculas que componen el ayahuasca. Y no es extraño en el cabello porque, pues, quienes trabajan en adicciones sabrán que hay muchas formas de hacer test de drogas. Hay muchísimas formas de hacer test de drogas, desde los cassettes y las formas sencillas de pruebas rápidas que se hacen en orina, pasando por las pruebas serológicas que se hacen en sangre, pero definitivamente las pruebas más precisas para la detección de drogas están en el análisis del cabello, porque el cabello termina siendo un repositorio de los químicos que consumimos de una forma tremenda. ¿Sí? Entonces, analizar un cabello y si es un cabello largo, pues nos permite ver casi que una historia completa del consumo de sustancias que una persona ha tenido. Analizan el cabello de unas momias en el desierto de Azapa, en el norte de Chile, y encuentran restos de armina, encuentran restos de yagé, restos de ayahuasca, y pues en este valle de Azapa, pues no crece, pues es casi desértico, no crece Banisteriopsis caapi, no crece la liana, no crecen digamos que las plantas que se utilizan originalmente en el yagé, y entonces pues empezamos a concluir que hay un comercio
desde antes de la llegada de los españoles, el consumo de sustancias psicoactivas venidas de plantas y de animales incluso, es muy común digamos que en todo nuestro mundo precolombino. Por ahí alguien decía que casi que nuestros pueblos precolombinos son consumidores de sustancias psicoactivas o hasta transportadores, pues comerciantes de sustancias psicoactivas desde tiempos muy remotos, ¿sí? Hay algunas, digamos que hay algunas narraciones que nos hablan de consumo de yagé desde tiempos inmemoriales. Y ahí, ¿quién dice que por lo menos desde hace 5.000 años se empieza a consumir el yagé? Pero como es una mezcla, como es una receta, como es una mezcla, parte de las preguntas es cómo nuestras culturas antiguas, nuestras culturas tradicionales, llegan a esa fórmula. ¿Cómo llegan a esa fórmula? ¿Cuántas, por Dios bendito, cuántas especies de plantas puede haber en la selva amazónica, el lugar más biodiverso del planeta, ¿sí? Con millones de especies? ¿Y cómo da usted para juntar precisamente dos especies distintas, dos o tres especies distintas de plantas para que le dé un cóctel psicoactivo de tamaño poder como es el del yagé? Pues eso es parte de lo que estamos viendo. Y aquí entra una figura una figura preponderante en esto que va a ser el chamán, el cacique, el curaca o el taita. La palabra chamán de pronto a mí no me convence tanto porque el término chamán es un término originalmente de Siberia, ¿sí? De la lengua tungu, siberiana, de Rusia, del norte de Rusia, cerca al Polo Norte, y ese vocablo de la lengua tungu, que es chamán, que es con S, además, significa el que sabe. Chamán es el que sabe. Aquí después lo adaptamos y lo pusimos con la C, entonces es chamán con C, porque gran parte de nuestra cultura precolombina, pues utiliza la C para muchas cosas, para muchísimas cosas. El chipcha, el quechua, utilizan la C, pero incluso en las culturas antiguas del México precolombino, pues también la Che es supremamente utilizada. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, que la serie de comedia de los personajes de Chispirito, pues todos son conche, haciéndole un homenaje a las lenguas indígenas mexicanas, a la lengua náhuatl. Eh, entonces, por eso es el Chavo, el Chapulín, la Chilindrina, el Chompiras, el Chespirito, el Chapulín Colorado, pues todos con Che haciéndole eso. Entonces, aquí cogemos el chamán, que es con S, y le ponemos la C y lo llamamos chamán con C, pero más bien es el cacique, más bien es el curaca, y en muchas de nuestras culturas y en muchas de nuestras comunidades es el taita, ¿sí? El taita, para los pastos de los cuales nos estaba hablando el doctor Cabrera, pues es el taita la figura preponderante, la figura que marca los hitos de la comunidad, la figura que está dando, digamos que las indicaciones, o que está dando, que da las indicaciones, qué es lo que sigue, cómo se hace, cómo se concibe el mundo, cómo se interpreta, cuáles son las señales de la naturaleza y para qué utilizaban los indígenas, y lo siguen utilizando, para qué utilizaban el yagé. Y cuando empezamos a investigar sobre el yagé en este mundo tan complejo y tan diverso de la cosmovisión indígena, encontramos que es básicamente para negociar. ¿Pero para negociar con quién? Para negociar con los espíritus de la selva, con los ancestros, para negociar con los espíritus dueños de los animales, dueños de las cosechas, los espíritus, o los llamarían algunos los elementales, que controlan la selva y que controlan todas las cosas. Entonces el chamán es un negociador. El chamán es un negociador, hace negociaciones de tipo económico y político con entidades no humanas, con espíritus. Por eso la soga de los muertos o la liana de las almas es la que le ayuda a hacer ese puente, a amarrar el espíritu para poderlo negociar, a generar un canal de comunicación, ¿sí? Perdónenme de pronto
la comparación tan salida de los cabellos, pero es como el cable HDMI, pues, para conectar, es como el cable LAN, el cable de fibra óptica para comunicar con ese mundo mágico de las culturas precolombinas. Y en estas negociaciones, los chamanes intentan hacer trueques o hacer cambios, haciendo lo posible porque la comunidad se vea beneficiada, su propia comunidad se vea beneficiada, con abundante caza, con comestibles, con mejores cosechas, con mejores tiempos, con agua cuando necesitan agua, o con que baje la inundación en la selva amazónica cuando se requiere. Entonces, estos espíritus también negocian y hay una especie de regateo entre el chamán y el espíritu de la selva. Entonces, claro, les van a proporcionar alimento en la casa, pero estos espíritus piden algo a cambio, piden un tributo a cambio, y ese tributo en ocasiones es en vidas humanas o es en carne humana. Entonces, el chamán experimentado, el tomador de yagé experimentado, lo que hace es intentar engañar al espíritu, ¿sí? Pasándole otra cosa a cambio, pasándole carne de algún animal, por ejemplo, ¿sí? Para tratar de engañarlo y decirle que esa es la carne humana, ese es el sacrificio, intenta engañarlo. ¿Sí? Vean cómo esta negociación se va llevando a cabo y en ocasiones el espíritu se da cuenta que lo están engañando, ¿sí? Y no funciona la treta, no funciona el engaño, no funciona y ahí digamos que se pueden ver como las consecuencias o cómo los indígenas o cómo los chamanes interpretaban las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Engañamos al espíritu, se dio cuenta o no nos funcionó el negocio, entonces eso puede tener unas consecuencias. Desde muchas cosmovisiones, lo que pasa en la selva es producto de esas negociaciones fallidas con los espíritus. Es producto de una interpretación particular que tiene que ver con sus creencias, con la forma de concebirlo. Entonces, aquí vemos en las imágenes digamos que algunos ejemplos de esto. Hace poco me causó a mí mucha curiosidad que en medio de la selva amazónica se encontró una ballena jorobada, en medio de la selva, ¿sí? Eh, pues, ¿qué otra interpretación que se le puede dar? ¿Qué interpretación ustedes le darían al encontrar una ballena jorobada en medio de la selva? ¿Sí? Pues eso tuvo que ser una negociación que nos salió mal o una negociación que nos salió muy bien, supremamente bien, y pues ahí tiene la recompensa, ahí tiene un pez gigante. Sí, si estábamos pidiendo peces gigantes, peces más grandes, pues ahí tiene un pez gigante de una vez. Pero muchas cosas pasan en la selva y desde esta cosmovisión, pues digamos que es que tenemos un sinnúmero de explicaciones. Preguntémosle al doctor Cabrera, en su experiencia, cuál era el propósito. Si para los chamanes era una negociación con los espíritus, ¿cuál era el propósito para el doctor Cabrera con esta experiencia? Doctor, ¿usted qué se proponía usted al ir a consumir yagé? ¿Qué iba usted a negociar? ¿Usted iba a negociar algo? No, realmente no. No, yo quería era saber sobre la psicosis, qué es experimentar una psicosis. Pues yo llevo muchos años trabajando y hablando de psicosis, pero realmente hacerse la idea de una psicosis es un poco complicado, porque salirse de una realidad y entrar en otra, es casi que un sueño. Pues yo decía, ¿será que es un sueño o realmente será otra cosa? Yo entendía que probando yagé iba a entrar por los efectos alucinógenos de la planta y podía ingresar y entrar y conocer un poco más el mundo de la psicosis. Pero también había un segundo propósito, que es el que normalmente los occidentales, como nos llamamos, a diferencia de los indígenas, pues lo hacemos o lo hacen, que es lograr introspección. Sí, pues yo había estado muchos años en psicoterapia propia, había hecho psicoanálisis y he estado varias veces en psicoterapia pues con psicoanalistas, y uno siempre quiere ganar eso, ¿cierto? Encontrar su inconsciente. Yo de alguna manera intenté hacer eso, tratar de encontrar mi inconsciente, y realmente uno sí lo hace. Pero cuando lo logra, cuando lo hace bien, cuando lo hace orientado.
Y es que por eso es que les decía yo, ahorita les cuento cómo es la ceremonia, pero es que la música se encarga de llevar. Es como meterse a un túnel, ¿sí? Una de estas, una encrucijada, un laberinto. Y la música que se está escuchando, porque normalmente las ceremonias pues, a las que yo he asistido siempre son por la noche. La música lo va llevando por un laberinto, y ese laberinto es el cerebro propio, es el cerebro de uno, hasta que uno encuentra las respuestas que anda buscando. Yo encontré muchas respuestas de cosas que yo quería saber acerca de mí, que las tenía metidas en mi cabeza, pero que realmente con una buena psicoterapia, con un psicoanálisis excelente, uno las va sacando, ¿cierto? Pero había una forma un poco más, digamos que rápida, de alguna manera, de encontrar y hacer introspección acerca de lo que a mí me pasaba. Bueno, vamos a ver por qué pasa eso. Vamos a ver por qué pasa eso. Vamos a continuar en la presentación y vamos a ver algunas de las sustancias que están presentes en este brebaje mágico, en esta decocción de plantas milenarias, en este saber y en este conocimiento. Eh, ¿Por qué pasa eso? ¿Qué moléculas tienen? Pues aquí vamos a ver dos cosas, y es que la ayahuasca como tal, que es la liana, que es el bejuco, que es esta enredadera, algunas de unas grandes proporciones, algunas son gigantescas, otras son delgadas, pero hay unas realmente impresionantes de lo grande. Básicamente tiene tres componentes, que es la armina, la armalina y la tetrahidroarmina. Estos son inhibidoras de la MAO, que es la monoaminooxidasa. Pero digamos que aquí hay algo particular, y es que la visión, la alucinación, el viaje que tiene que ver con el viaje no está directamente relacionado con las sustancias que tiene la liana, que tiene el bejuco, que estas sustancias van a jugar un papel supremamente importante, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Porque el efecto, aunque sí tienen algo de efecto psicotrópico, el efecto psicotrópico grande está en el DMT, que está en las hojas, que ya lo vamos a ver. Pero estas moléculas químicas que tiene pues no solo se encuentran en la liana, no solo se encuentran en el bejuco, se encuentran inhibidores, estos IMAOs, estos inhibidores de la monoaminoxidasa, se encuentran en diferentes plantas. Donde primero se encuentran es en una planta que se llama la ruda siria, que pelecha, crece en el Oriente Medio, en Siria precisamente, en el Líbano, en Siria, en la región de Cisjordania, de Israel, y es una especie de planta con flor. Ahí se encuentra la armina y se sintetiza pues por primera vez desde esta planta, la armalina y la tetrohidroarmina, pues estos tres componentes se encuentran de una forma tremenda en la Banisteriopsis caapi, que es el bejuco, que es la liana, y son muy importantes porque son los que van a permitir que el verdadero psicotrópico, que es el DMT, que ya lo vamos a ver, haga efecto. Digamos que hay muchas plantas y hay muchos alimentos de los que nosotros consumimos normalmente que tienen DMT, pero no estamos por ello alucinando, no por ello estamos viendo visiones, pues porque precisamente tenemos monoaminooxidasas que los degradan supremamente rápido, entran al tracto intestinal y se degradan supremamente rápido, pero vuelvo y les digo, el DMT está en muchas plantas, pero los MAO los degradan rapidísimo, entonces pues nosotros no tenemos alucinaciones, aunque ya vamos a ver algo sobre eso, puede que sí las tengamos, puede que sí tengamos alucinaciones por DMT. Lo cierto es que cuando se consumen estas tres sustancias, estos inhibidores de la monoaminoxidasa, pues no se puede degradar el DMT y entonces por eso es que la tenemos. El DMT está presente en esta, ¿sí? Está presente en la Chicoria viridis, que se conoce como la chacruna.
Ahí es donde está presente. El alucinógeno realmente está presente, pero si usted lo consume, si alguien se lo consume, mastica la hoja, pues digamos que alguien se va a ir a masticar hojas en la selva, pues como cualquier cosa puede consumir mucho DMT, pero no va a tener mayores efectos. De pronto tendrá una intoxicación, de pronto tendrá un malestar estomacal, de pronto tendrá una diarrea o tendrá vómito, pero no va a tener alucinaciones. Las alucinaciones se dan porque hay presente los inhibidores de la MAO. Entonces, finalmente, ¿qué es el yagé? El yagé no es el bejuco, pues sí, el bejuco es la ayahuasca, pero el yagé es la decocción de una mezcla, ¿sí? De una mezcla que tiene este bejuco, que tiene esta liana, con hojas que están ricamente alimentadas o que tienen una gran cantidad de DMT, y el DMT lo que tiene es que tiene una estructura muy similar a la serotonina, y ya pues, lo vamos a ver en un momento. Eh, muchas, tenemos un mecanismo en nuestro sistema nervioso central que absorbe casi que a la perfección el DMT y muchas de las sustancias psicoactivas. ¿Por qué las drogas y las sustancias psicoactivas son tan efectivas? Es decir, ¿por qué tienen tantos efectos? Pues porque se aparejan, digamos que llegan perfectamente a receptores que tenemos en el cerebro que se utilizan para neurotransmisores. Es decir, el cerebro nuestro produce drogas todo el tiempo. Nuestro cerebro, nuestro propio cerebro, sin que consumas nada, es una máquina de producir drogas, muchas de ellas muy fuertes. Y esas drogas llegan a ciertos receptores. Cuando consumimos sustancias ajenas, extrañas, foráneas en nuestro organismo, muchas de estas sustancias funcionan como una llave y van a llegar a receptores que ya están dentro de nuestro cerebro y van a casar casi perfectamente, ¿sí? Entonces, este té, este brebaje, esta decocción, tiene un agonista psicodélico de uno de los receptores cerebrales que va a ser el DMT, la dimetiltriptamina, de la cual vamos a hablar y que está presente digamos que está presente en esta mezcla. Esta dimetiltriptamina llamada el DMT es una sustancia químicamente muy parecida a la serotonina y la serotonina la produce el cerebro. Entonces, digamos que pues, eso nos da claridad de por qué puede tener un efecto tan grande en el cerebro. Es una sustancia que genera potentes alucinaciones, es un alucinógeno tremendo. Hay algunos especialistas que dicen que es uno de los alucinógenos o el alucinógeno más potente que hay, muy parecido al LSD y muy parecido a otros alucinógenos. Se sintetiza por primera vez en 1931 por un canadiense, por un químico canadiense, que es Manske, pero solo va a ser por allá hasta los años 40 cuando un microbiólogo brasilero descubre que es un alcaloide natural que está en muchas plantas, que no está en una sola, sino que está en muchas plantas y que hasta ese momento las propiedades psicoactivas estaban ignoradas. Hay un físico y químico húngaro que se interesa en la biología, en la bioquímica de la esquizofrenia y empieza, digamos, que a hacer los primeros análisis. Entonces, entre los años 40 y 50 se empieza a conocer en el mundo occidental una sustancia que llevaba siendo quizá miles de años utilizada por nuestras tribus precolombinas, utilizadas de forma ritual. Digamos que la investigación sobre muchas sustancias, sobre el DMT, va a estar directamente relacionada con el papel de la serotonina y el papel de los sueños. Por eso ahora tal vez les decía que tal vez sí tenemos alucinaciones con el DMT, y es que en este momento hay muchos investigadores que creen que los sueños que nosotros tenemos en las noches, lo que vemos, la visión que tenemos en los sueños, son alucinaciones de DMT. Nosotros consumimos DMT constantemente en muchos alimentos está presente, en muchas plantas está presente el DMT. Entonces, hay investigadores que están diciendo que los sueños normales que tenemos, o incluso algunas de las pesadillas que tenemos, están relacionadas con qué es lo que estamos comiendo, con el DMT, y que son alucinaciones del DMT. Muchas de las investigaciones y de los estudios con DMT
surgen en el auge psicodélico de los años 60, donde es muy popular el LSD y donde muchos psicólogos y psiquiatras, sobre todo en Estados Unidos y en California, empiezan a ensayar con drogas enteógenas, drogas alucinógenas, para acceder al inconsciente, para acceder a recuerdos pasados, como terapia alternativa. Eso tendrá muchos cuestionamientos y tendrá muchos problemas porque muchas de estas drogas que se empezaron a utilizar para estos fines, pues se descubrieron tremendamente perjudiciales, se descubrieron después que desataban cuadros psicóticos o que desataban grandes complicaciones, y en Estados Unidos y en el mundo, después de los años 60 y 70, con este furor del movimiento hippie, del movimiento psiconáutico y demás, pues llegó una era prohibicionista, con la era de Reagan en Estados Unidos, y todas las investigaciones se pararían. Eso tiene muchos efectos porque grandes investigaciones interesantes que se estaban dando, pues quedaron totalmente canceladas en el mundo. Empieza de una forma muy frontal la guerra contra las drogas, y digamos que aquí tenemos otro capítulo que será para otro momento. Si alcanzan a verlo, vamos a ver que el DMT tiene una estructura muy parecida a la serotonina, pero hay otras sustancias que también se parecen mucho a la serotonina. Van a llegar directamente al sistema límbico y van a hacer una fiesta tremenda allá. Entonces, la psilocibina, por ejemplo, que está presente en muchos de los hongos, recordemos que los hongos psicodélicos o los hongos psicotrópicos, pues tenemos como dos grandes familias. Eso, ojalá, doctor Cabrera, que tengamos una sesión para hablar sobre hongos alucinógenos. Están los muscarínicos por algún lado, como la manita muscaria, que es el hongo típicamente rojo con pepitas blancas, y están los hongos psilocibínicos. Entonces, la psilocibina también tiene un parecido bastante interesante con el DMT, y va a llegar a estructuras del sistema nervioso que modifican directamente las emociones, la memoria y la imaginación figurativa. Algunos años después, pues, digamos que saldrían algunas fórmulas para sintetizar, para extraer DMT y para volverlo cristal, que es una de las formas en las que se consume en este momento el DMT. El DMT hay posibilidad, digamos, que de extraerlo. No hay un tráfico muy grande del DMT, y eso es tremendo porque el tráfico de sustancias psicoactivas está muy ligado a sustancias que producen grandes cantidades de adicción, porque es un negocio. El DMT es un alucinógeno bastante fuerte, pero no hay evidencia que nos diga que representa un alto potencial de adicción. Entonces, pues como es una droga que no genera adicción, pues no es un negocio y no es del interés para los carteles criminales, que nos tienen tan asolados, pues en tantos aspectos de nuestra vida. El DMT va a tener también en el 2001, digamos que un auge muy grande con un libro que lo cataloga como la molécula espiritual, y esto va a generar la molécula del espíritu, incluso lo han llamado la partícula de Dios. Hay mucho debate sobre esto, y esta serie de libros que inician con el libro de Strassman, van a dar mucho de qué hablar, pero digamos que eso será otro desarrollo también. ¿Qué es lo que pasa realmente con esto? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que está detrás de la venta y del consumo de DMT en extracto, pues, el que ya está purificado? Y posibilidades de un mal viaje, pues no solo con el DMT, sino con el viaje, pues hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas. Pero en esto, pues le vamos a dar paso también al doctor Cabrera para que nos hable precisamente de estos mecanismos cerebrales que en el viaje se ven expuestos, que se ven afectados, y que tenemos la posibilidad entonces digamos que de impactarlos con varias sustancias. Sí, pues lo que estaba hablando el doctor Buitrago es real. ¿Qué hacen las sustancias, los alucinógenos? Simulan sustancias endógenas del cuerpo, del cerebro. Por ejemplo,
en la manifestación de la psicosis, lo que se ha encontrado en la investigación médica es que la dopamina, que es el mediador, que es el neurotransmisor que se encuentra implicado en la génesis de la psicosis, se ha podido encontrar en cantidades más o menos altas en ciertas áreas del cerebro. Ahora, lo que pasa es que no es tan fácil hablar de este tema porque es que la misma dopamina en diferentes áreas del cerebro tienen acciones diferentes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en algunas áreas del cerebro la dopamina actúa con la memoria. Por ejemplo, la memoria, sobre todo la memoria, se me va el nombre. La memoria de ejecución como tal tiene que ver con dopamina. Pues obviamente en esa área específica del centro de la memoria. Pero, por ejemplo, se ha encontrado que en los receptores D1 y D2, que se encuentran sobre todo en unas áreas específicas que se llaman las áreas mesolímbicas, que son proyecciones de dopamina, en esas áreas se aumentan los niveles de dopamina y hace que estos receptores de dopamina se incremente su acción. Y al incrementar su acción aparece la psicosis, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que hace el DMT y todas estas sustancias que estamos hablando ahorita, lo que hacen es simular lo mismo que hace la dopamina, o sea, aumentar las cantidades en esas áreas específicas, en las proyecciones mesolímbicas, pues exclusivamente, porque la dopamina tiene 4 caminos, digámoslo así, que son proyecciones de dopamina en el cerebro. 3 de ellas son netamente motoras, que son las tuberoinfundibulares, las microestriadas. Las microestriadas, por ejemplo, que son dopamina, son como caminitos de dopamina que hay en el cerebro, ¿sí? Las del nigroestriada hablan de que va desde la sustancia nigra, es una área en el cerebro, y se llama así porque cuando uno hace un tajo en el cerebro encuentra un área que es un poco más oscura que el resto del cerebro, ¿no? Sí. Y a eso pues se le ha dado el nombre de la sustancia negra, precisamente por ese color. Esa área es un área rica en producción de dopamina, perdón. Y esa, por ejemplo, esa es la que se daña, esa es área específica la que se daña en los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo. Esa es la área específica que se daña. Bueno, Sí. Doctor Cabrera, tenemos estudiantes de varias de las universidades con las que tenemos convenio, de la institución educativa Modelo en Cali, que se estarán preguntando dónde queda eso en el cerebro, es decir, en qué parte del cerebro queda eso. Estamos hablando del sistema límbico, que está casi que en el centro del cerebro, y de algunas estructuras como la amígdala, que para hacerle claridad a nuestros estudiantes es una glándula dentro del cerebro, no son las amígdalas. Nos pasó tal vez en una conferencia que estábamos hablando de la amígdala y la afectación de la amígdala y las drogas en la amígdala, y uno de nuestros estudiantes nos dijo, venga, yo creo que a mí eso no me va a pasar porque a mí me sacaron las amígdalas, entonces no me va a pasar, pero no, es otra distinta, ¿no, doctor Cabrera? Sí, señor, sí, estamos hablando de estructuras cerebrales específicamente, la mesolímbica es... Eso es que teníamos que meternos, bueno, en unos aspectos un poquito más complicados, pero digamos que el sistema límbico es el cerebro primitivo. Pues ya no se utiliza esa acepción, pero antes se utilizaba mucho por fines didácticos, yo la utilizo mucho con los estudiantes, que el sistema mesolímbico es el cerebro reptiliano, el primitivo, que es el que guarda los instintos. Ya sabemos pues que hay 3 tipos de instintos: el de conservación de la especie, son instintos sexuales; el de protegerse, que es los instintos agresivos, y el de ¿qué? El de ser territoriales, y me falta un tercero. Cosas muy básicas ligadas a la supervivencia, ¿no? Sí. Hambre, sexo, protección, ¿sí? Territorio, cosas muy básicas, sueño, ¿sí? Sí, señor. Exactamente, ese es el sistema límbico, y es un cerebro primitivo, y es un cerebro que aguanta la injuria de una manera muy notable. Yo les decía, incluso ayer que estaba dando una conferencia sobre este tema que yo dicto sobre violencia,
que esas áreas aguantan la pérdida de oxígeno hasta por 25 minutos. Perfectamente una persona se puede quedar sin oxígeno, una persona que se ahogue o cosas por el estilo, y esas neuronas sobreviven a 25 minutos sin oxígeno. Increíble. Sí. Increíble. Han aguantado todo, ¿no? Porque dentro de este proceso evolutivo tenemos un cerebro que se ha venido formando por capas, capa sobre capa, y esta es la estructura primordial, la estructura más antigua que tiene en términos filogenéticos, ¿sí? En términos evolutivos es la estructura más antigua, entonces controla la supervivencia primordial, ¿sí? Los instintos primordiales están ahí concentrados. Esa capacidad de raciocinio nuestra, matemática, esa abstracción para entender, no sé, la teoría de cuerdas de la física cuántica, pues obviamente está en una capa muy superficial, que es nuestra corteza cerebral, pero aquí estamos hablando de sustancias psicoactivas que obviamente llegan a diferentes áreas del cerebro, pero que tienen una acción muy concreta sobre estas estructuras primordiales, sobre estas estructuras primogenias, antiguas desde lo filogenético. Sí, señor. Lo que hace ese sistema antiguo es el de preservar la vida, sea como sea, de cualquier manera. De hecho, los pacientes con esquizofrénica, con enfermedades psicóticas y sobre todo la esquizofrenia, pues la que es la enfermedad que más representativa de esta sección tiene, son mentes que se llaman mentes frontalizadas. ¿Por qué? Porque están primando son los instintos. Entonces, ¿cómo vemos un paciente cuando está psicótico, cuando la dopamina está en su máximo furor? Alucinan, son agresivos, son hipersexuales, ¿sí? Y les da muchas ganas de comer, son voraces, que es todo lo primitivo. Pero hay ese cerebro nuevo, ese neocerebro, que tiene 30.000 años de evolución, que es el que nos ha permitido a los seres humanos ser civilizados, ¿sí? Tener sociedad, que es lo que pues, nos distingue del resto de los seres vivos. Sí, exacto. Que ese es el sensor, el que controla ese sistema límbico que, digamos así, es un poco hiperactivo, ¿sí? Y aparece ese cerebro nuevo que les dice, que algunos llaman conciencia, ¿cierto? La conciencia. Es que le dicen, no haga eso, pórtese pues, más o menos bien, siga las reglas, ¿sí? ¿Y qué pasa? En la esquizofrenia, la función de ese cerebro nuevo se pierde. Por eso prima el sistema límbico y todo lo que pasa con él. En el consumo de sustancias psicoactivas no se pierde la función, sino que se inhibe la función. Las drogas... Que se apaga, como si hubiera un interruptor y lo apagáramos o lo atenuáramos, ¿no? Lo bajamos. Exactamente, y mire que facilito, y es para poderlo entender. Las personas que toman alcohol y se embriagan, ¿qué hacen? Apagan el sensor, apagan ese sensor. Entonces, ¿qué prima? Lo límbico, ¿sí? Lo primitivo. Entonces, ¿cómo son? Pues perdón por lo que voy a decir aquí, por el lenguaje que voy a expresar, pero es para que me entiendan. Entonces, son el tipo que está en la fiesta, que se emborracha, ¿sí? Y que se lo pide perdón a todas las mujeres de la fiesta, se come toda la comida, ¿sí? Y a la final termina volviéndose agresivo con todo el mundo. O es el que pretende manejar, conducir embriagado, porque no importa, es decir, que... Exactamente, lo mismo. Entonces, están frontalizados, la parte frontal no está actuando. Eso pasa con este tipo de situaciones. Pero bueno, específicamente hablando, entonces, todo ese neurotransmisor que está implicado para que esos impulsos del sistema límbico lleven hasta ese cerebro, hasta la área mesolímbica, que es la área medial del cerebro, que son unas proyecciones como unas tiritas que salen de la sustancia negra, hasta la parte mesolímbica, esas que son riquísimas en dopamina, esas son las que se afectan en cuando aparece la psicosis, se dañan. Entonces, al dañarse, pues los impulsos no se frenan, no se pueden frenar y sale todo lo límbico. De alguna manera, el yagé lo que hace es más o menos lo mismo, parecido, un poquito similar, obviamente sin dejar, pero ahí es la diferencia, ¿ya? Que es la forma en como uno va predispuesto a la toma del yagé, porque es que el yagé no es llegar, tomar el yagé, acostarse y pasar el viaje, eso no es yagé. Eso sí, yo sí consideraría que es un consumo irresponsable de la sustancia. No, porque es que está implícito cosas previas, una ceremonia previa, antes incluso de consumir cualquier cosa.
Uno se pone en contacto con su ser interior y el taita es quien lo lleva a eso. Entonces se hace una ceremonia alrededor del taita, se hablan de cosas, se hace un fenómeno de introspección personal con base de nada, o sea, sí, simplemente así. Y luego, sí, posteriormente se empieza con una introducción con música, bueno, una cantidad de cosas que pues... Hay un propósito, ¿sí? Sí. Hay un objetivo, ¿sí? Hay un propósito que tiene que ver con la conexión con su interior, ¿sí? Con su introspección. Sí. Incluso entiendo yo que hay una preparación física también, porque hay una dieta que se aconseja, el no consumo de ciertas sustancias. Está totalmente prohibido el consumo de alcohol, el consumo de alguna otra sustancia alucinógena, está totalmente prohibido, y porque también hay unas manifestaciones físicas, ¿no, doctor Cabrera? Sí, señor. Sí. Lo primero que le dicen los taitas antes de uno ir a las ceremonias es que, por ejemplo, no se pueden comer carnes rojas. No sé, ahí sí no he podido entender por qué, pero ellos dicen que mejor carnes rojas no. Si uno está tomando antidepresivos, no los puede tomar y tiene que dejarlos previos días, porque pues es que la sustancia actúa como un antidepresivo, ¿sí? Porque los inhibidores de la MAO, de la monoamida oxidasa, esos son los famosos antidepresivos. Lo que pasa aquí... Los antidepresivos son IMAOs, ¿no? Sí, en Colombia no los tenemos. Los tuvimos hasta hace 20 años. Lo que pasa es que son excelentes antidepresivos. Son muy superiores a los que tenemos aquí en Colombia. Los que nosotros tenemos en Colombia se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Que por otra vía hacen que la serotonina se aumente en la hendidura sináptica. Pero los IMAO, los inhibidores de la monoamina oxidasa, inhiben esa hormona que es la que se encarga de desnaturalizar la serotonina para que pueda ser absorbida por las vellosidades coriales del cerebro. Entonces, lo que hace es acumular serotonina por otro paso metabólico diferente. Pero, ahí está el pero. ¿Por qué se fueron de Colombia los antidepresivos, los IMAOs? Porque son muy peligrosos, porque la dieta los altera. Entonces, había que prohibir a los pacientes una cantidad de cosas. Y las intoxicaciones que tuvimos por IMAOs fueron tan grandes que a la final el ministerio dijo, no, ¿para qué nos vamos a poner en problema a los pacientes y en peligro? Más bien, no los utilicemos más. No se volvió a permitir la introducción de IMAOs aquí en Colombia, y ahorita pues tenemos solamente los IRS y los mixtos, y bueno, una cantidad de antidepresivos, pero... Que ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado con un consumo de yagé irresponsable, con un consumo no acompañado, porque pues lo que hay en el yagé, como lo estamos viendo ahora, son 3 IMAOs. 3 IMAOs, sí, no uno, sino 3 IMAOs diferentes en el consumo del yagé. Exacto, y se suman entre ellos. Entonces, claro. Por ejemplo, yo investigué varias veces de las causas de las muertes de los pacientes. Hace poco hubo un escándalo muy grande porque un extranjero estuvo en el Putumayo, estuvo en una ceremonia de yagé y se murió, ¿sí? Como era extranjero, pues se hizo un escándalo grandísimo porque había pasado con este señor este tipo de cosas, pero se dieron cuenta que aparte del consumo del yagé, él había previamente consumido otras sustancias, entre ellas la cocaína. Y desafortunadamente... Muy sonado el caso del joven británico, ¿sí? Del joven británico que murió tras consumo de yagé en el Putumayo y que fue abandonado en una carretera. Entonces, presuntamente, también algunas personas inescrupulosas que sin ser taitas, sin ser de las comunidades indígenas, empiezan a comercializar también la experiencia de una forma distinta. Doctor Cabrera, se habla mucho de las reacciones físicas al consumir yagé, ¿sí? Del vómito, de la diarrea, del malestar general. ¿Qué nos puede usted hablar sobre eso? Bueno, de hecho, es lo ideal y es lo esperable que uno vomite y que tenga diarrea, porque de alguna manera tras esos procesos fisiológicos se bota el exceso de yagé. O sea, el cerebro no necesita toda la cantidad de yagé, porque normalmente en una ceremonia se hacen 2 tomas, una inicial y una más o menos a las 4 horas. Más o menos, digamos que el efecto del yagé dura más o menos 4 horas, pero la ceremonia incluye como dos viajes en una sola ceremonia. Yo nunca he sido capaz de hacer el segundo viaje,
porque ya con el primero tengo suficiente. Pues, Pero sí, ya con eso yo ya quedo listo. Pero eso es el vómito, porque pues son sustancias que producen vómito y son sustancias eméticos, sí, por los eso bienes, es un cóctel, ¿no? Es un cóctel de muchos químicos, entonces sí. ahí hay eméticos, hay diuréticos, hay muchas cosas en ese cóctel. No, pero hay cosas que no son reales, que no pasan en las ceremonias. Por ejemplo, que la gente dice que vomitan y que la gente cuando vomita, vomita arañas, vomita murciélagos. Bueno, eso ya hace parte, digamos, que del imaginario. Sí. Eso es y que lo mismo que la diarrea expulsan gatos negros. No, eso no existe, eso no pasa nada. Es un proceso fisiológico, simplemente es una purga para botar el exceso del yagé, el mismo cuerpo. Pero sí, evidentemente, hay vómito y diarrea. O sea, alguien que intente o que tenga como propósito consumir yagé, que se aliste para el vómito y que se aliste para la diarrea. Porque es que es lo ideal vomitar, porque así se bota el exceso de la sustancia. Entonces es ideal. Yo la primera vez que lo hice no pude vomitar y tuve un muy mal viaje. Porque, pues, ¿Cómo es un mal viaje, doctor Cabrera? ¿Cómo es un mal viaje con yagé? El mal viaje fue porque de alguna manera me puse un poco mal, me dio una crisis de ansiedad muy grande y casi que llegando a pánico. ¿Sí? Tuve una frecuencia cardíaca aumentada, una dificultad para respirar, pero vea, eso es lo bueno de estar con una persona que sepa de esto, de un taita que sepa. Inmediatamente el señor identificó que eso me estaba pasando, me preguntó qué estaba sintiendo, le comenté. Entonces él me hace sentar en una silla, ¿sí? Y coge la ortiga. La ortiga, que pues, ustedes conocen, que es material urticante, y me hace desnudar el torso, ¿sí? Empieza a fustigarlo. Y me pega con la ortiga. ¿Eso qué hace? Eso simplemente, pues no es tan complicado entenderlo. Yo estaba en un proceso abierto, ¿sí? Digamos que mi psiquis, mi yo estaba abierto, por eso estaba viajando, y lo que hace la ortiga es volverme a reintegrar, me reintegra con eso, ¿verdad? Entonces en el momento que me empieza a ortigar, pues obviamente el dolor me trae otra vez acá, es algo así, que yo lo entiendo así, el dolor me trae y salgo de ese mal viaje. Entonces ya una vez salgo del mal viaje, pues él me explica, me dice que me tranquilice, efectivamente ya puedo bajar esa situación. Pero mire, eso es... No, vea, aquí, perdóname, lo interrumpo, aquí hay una pregunta bien interesante. Si una persona toma antidepresivos y consume yagé, ¿puede generar una sobredosis? Sí, pero la sobredosis en este caso se haría con síntomas, lo que lo estoy comentando yo. Precisamente yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Como no pude vomitar, tuve una carga alta de los psicodislépticos y por eso fue que ese viaje no me fue mal. Digamos que de alguna manera tuve una sobredosis, pero pues obviamente una persona que sepa eso me trae nuevamente acá, me hace el tratamiento y yo sigo tranquilo. Ojo que aquí tenemos un psiquiatra atendido por un taita, un psiquiatra que reconoce el conocimiento y la autoridad del taita, que se pone en manos del taita y que es asistido por el taita, ¿sí? Que es bien, el ser humano con toda su condición, digamos que con todo su conocimiento, con toda su experticia, con todos los años de experiencia, acudes al taita. Y me perdona si cuento esto, en alguno de los libros de Carlos Castaneda, Castaneda está hablando con Don Juan. Para quienes no conocen, hay una serie de libros que se volvieron muy populares en el mundo, de un antropólogo que se va a vivir con los yaquis en el norte de México y conoce un taita, conoce un chamán que es Don Juan, y Don Juan lo inicia en el mundo de las sustancias psicoactivas y de este mundo chamánico. Y en algún momento, los dos conversando, Don Juan el indígena, el chamán, le dice a Carlos Castaneda, le dice: Carlos, ¿tú crees que tú y yo somos iguales? Y Carlos, en su visión occidental de antropólogo con PhD, muy emplumado, de la Universidad de California, le dice: pero por supuesto, don Juan, por supuesto que usted y yo somos iguales. Pues el hecho de que yo sea, le dice
Carlos, un hombre occidental, un antropólogo, un hombre de mundo, de conocimiento, el hecho de que yo sea un profesional no significa que yo sea más que usted, no, pues, para nada, somos iguales, obviamente. Entonces dicen que dice el libro que don Juan se queda mirándolo, le sonríe y le dice, y tú te puedes convertir en águila. Carlos dice, pues en águila, no, pues en águila, lo que uno llama águila, no. Y tú te puedes convertir en viento. No, en viento no. Y tú te puedes convertir en jaguar. No, pues la verdad, en jaguar, no. Y don Juan le dice, Carlos, no te engañes, tú y yo no somos iguales. Yo soy un guerrero, impecable. Tú eres un pinche cabrón. Entonces, cómo a veces desde el mundo occidental desconocemos los saberes ancestrales, desconocemos una sabiduría milenaria, un conocimiento agregado, un conocimiento recogido de nuestras comunidades indígenas y a veces lo desconocemos y a veces una visión muy eurocentrista, muy occidentalizada, nos hace ver como esto, pero aquí lo que tuvimos fue un evento de un médico psiquiatra muy conocedor y un taita asistiéndolo, pues como debe ser, que lo devuelve a punta de fustigazos con ortiga, lo devuelve a la experiencia, ¿sí? Aquí el ingeniero Cristian nos está preguntando qué efectos residuales quedan después del consumo, qué pasa después del consumo. Sabemos que es una experiencia que se puede prolongar por varias horas, que es la noche, incluso la madrugada, pero también hay algunos relatos que hablan de efectos días después, incluso semanas después del consumo. No, realmente lo que yo he mirado, lo que he investigado y pues, que lo he experimentado personalmente y les cuento pues que un miembro de mi familia también lo hace conmigo frecuentemente, pues ustedes conocen a Esteban, que es un muchacho joven, residente de psiquiatría, es engomado con esta situación porque sí, él le ha ido muy bien en todas las experiencias que ha hecho. ¿Sí? Yo creo que también eso tiene que ver uno con lo que usted estaba diciendo, que es la pureza de espíritu, la nobleza de corazón. Yo creo que para esto hay que ser noble, porque uno no puede ir con cosas predichas o prehechas a una ceremonia de estas, porque realmente le va a ir muy mal. ¿Sí? Uno tiene que bajar la cabeza, así sea lo que sea, ¿sí? Y entender que ese conocimiento es ancestral, como usted muy bien lo decía, que no son unos años como de pronto los que uno pueda tener de experiencia, sino que son miles de años llevando esta tradición, y eso lo hace muy valioso realmente. Y nuestros ancestros son eso, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las maneras de ir a una ceremonia de yagé es permitiendo experimentar de una manera, ¿qué les digo? De una manera total, ¿sí? Dejarse llevar por la ceremonia. Porque cuando nosotros ponemos cierta resistencia por nuestro pensamiento científico, cosas por el estilo, pues realmente he conocido gente y de hecho yo me he puesto a hablar con las otras personas que hacen la experiencia y algunas realmente ni siquiera hacen el viaje, ¿sí? Tienen esas mentes tan concretas y tan difíciles de abrirse al mundo que el viaje no les hace ningún efecto. Sí, aquí el ingeniero Diego nos pregunta si el yagé se clasifica como una droga ilegal en Colombia. Bueno, no, porque es que, a ver, hay que entender una cosa. Los alucinógenos estimulan a las neuronas piramidales dependiendo del glutamato, pero no son adictivas, no producen fenómenos de adicción, tampoco son, no tiene fenómenos de abstinencia, ¿sí? La clasificación general de la adicción tiene que ver con la abstinencia y con los fenómenos de abstinencia y con la dependencia. ¿Sí? El que yo consumo una sustancia hoy y al ir mañana a consumirla necesito una dosis más alta para experimentar los efectos iniciales. Este tipo de sustancias no tienen nada que ver con eso. Con el tráfico ilegal, pues también, con el tráfico ilegal. Sí, exactamente. Doctor Cabrera, pero ¿qué se ve? ¿Qué se siente y qué alcanzó usted a ver en su experiencia? Bueno, yo
yo quiero que me regalen 5 minutos, yo les resumo mi experiencia desde un principio, pues para que más o menos listo. Cómo. Bueno, entonces llego a esta vereda de Montenegro, hablo con el Taita habla con todo el grupo, él no permite grupos mayores de 10 personas, imagínense lo responsable que es, ¿sí? Él no permite grupos mayores de 10 personas. ¿Para qué? Para poderlos controlar a todos. Es que es muy difícil controlar. Yo he visto ceremonias de este tipo que son de 100, 150 personas. Son totalmente irresponsables. Es decir, porque una persona le pasa algo a 3 o 4 personas al mismo tiempo, ¿cómo hace? En cambio acá este señor es pues como muy estricto en sus cosas. Máximo 10 personas, más de 10 personas no van a entrar. Posteriormente, bueno, hacemos un fenómeno de introspección con él, tiene una connotación también religiosa, nos encomendamos al espíritu de la naturaleza, porque es una conexión con nosotros y con la naturaleza, entonces nos conectamos con la naturaleza y posteriormente si ya se hacen 2 filas, una fila de las personas que nunca han consumido yagé, y aquellas personas que sí lo han hecho previamente. ¿Por qué? Porque ellos cargan, de alguna manera, en la ceremonia saben cargarla de mayor cantidad, digámoslo así, de dosis. Por eso hacen 2 tomas. Entonces le preguntan, ¿alguna vez está una ceremonia de yagé? Si uno dice que no, entonces digamos que la dosis es un poquito más pequeña que a la otra que le dan a las personas que ya han experimentado. Posteriormente a eso, entonces ya lo hacen a uno acostar, y le dicen que cierre los ojos, que si tiene ganas de vomitar, pues hay unos baños, uno puede salir pues a la naturaleza a vomitar o al baño o si tiene diarrea, y arranca la música. Y la música son con instrumentos tradicionales indígenas, específicamente son uno que se llama la zampoña, que son instrumentos de viento, la otra es la senca tencana, que es un instrumento de viento muy grande, y que produce un sonido muy intenso, ¿sí? Y ya les explico para qué lo utilizan. Utilizan quena, ¿sí? Y utilizan maracas, utilizan una cantidad de instrumentos de percusión, y ya, eso es todo. Entonces empieza la música, y ellos ya saben cómo hacer la música. Entonces al principio la música es muy suave, ¿ya? Entonces empiezan a ejercer los primeros efectos de la sustancia. Entonces uno empieza a mirar que la luz se vuelve mucho más brillante, y el sonido también se vuelve más intenso. Como estamos en el campo, los animales, los sapos, los grillos se empiezan a escuchar, pero se distorsionan, obviamente, porque ahí está el efecto psicodélico, ¿cierto? Entonces se empieza a distorsionar los sentidos. Entonces empieza a sentir, bueno, eso es una experiencia ahí hasta ahí muy bonita. Bueno. Y sigue la música, y entonces en un momentico la música aumenta el ritmo. Y el cerebro es como si se fuera con la música. Entonces el cerebro también como que aumenta, como que uno siente que se mete mucho más allá. Bueno, entonces yo tenía un propósito prefijo, que era que yo tenía muchas cosas no resueltas con mi papá. Tenía unas cosas no resueltas con mi papá, yo quería irme a mi propio inconsciente, irme a mi infancia, ¿sí? Y la interacción con mi padre, y mirar a ver qué cosas habían pasado con él, cómo yo había reaccionado a ciertas cosas que él me decía, ¿sí? De las cosas que él me hablaba. Entonces dije, no, yo me quiero ir para allá, alcanzar a llegar a hablar con mi papá. Mi papá se murió hace muchos años, era un hombre muy yo era profesor. Yo quería llegar hasta allá. La primera vez que lo hice, yo no tomé precauciones. Yo soy una persona diabética, entonces no había comido. Pues como eso empezó temprano, y yo me desplacé desde Calarcán, no alcancé a comer, entonces me dio una hipoglicemia que me la aumentó la ayahuasca. Entonces hice un fenómeno de hipoglicemia que me fue muy mal. Entonces ahí es cuando el Señor, empiezo a sentir todas esas cosas y Él me saca de la ceremonia, ¿sí? Y bueno, yo paro ahí, ya no quiero seguir. Luego vuelvo en una segunda oportunidad porque me quiero dar la oportunidad de hacerlo, pero pues ya en este momento ya tomo mis precauciones como antes de ir a la ceremonia, me cuido un poco más, y bueno, en estas ya me va un poco mejor.
trato de hacer ese fenómeno de introspectivo de lo que yo les comento pues con mi papá, que quería no hablar con él, porque pues obviamente eso es imposible, sino traer los recuerdos que tenía de él y de las horas que yo hablaba con él, porque yo me acuerdo que cuando era muy pequeño yo hablaba mucho con él, me encantaba hablar con él, porque él era un hombre muy sabio y sobre todo sabio acerca de la vida. Entonces yo como que quería esa experiencia, porque cuando mi papá se murió, él se murió lejos de donde yo estaba y yo no me alcancé a despedir. Ya, pues de esas cosas que uno dice, bueno, me hubiera gustado hablar con mi papá antes de que se muriera. ¿Sí? Entonces yo quería hacer eso, hablar con él y decir, bueno, papá, que te vaya bien, chao. Pues nos vemos en el otro mundo, pues si es el otro mundo existe. Algo así, pero bueno, no pude llegar allá. La verdad no fui capaz de llegar allá, pero sí me desdoblé, ¿sí? Pude sentir una fuerza interior muy grande. Ya no me dio esa sensación de angustia, de malestar. Y cuando termine bueno, entonces sigue la música y la música me lleva, ¿sí? Yo me vuelvo una pluma. La verdad, yo me sentí como eso, como una pluma, y la música me lleva. Entonces, ellos saben, con la música lo suben de intensidad, que uno como que subiera en el espacio. Luego baja la intensidad y uno como que otra vez vuelve y aterriza. Entonces, uno se va con la música. La senka tenkana, que yo les decía que es un instrumento que es grande, que tiene un poder grande, es para despertarlo, ¿sí? Entonces, después de las 3 o 4 horas, el músico, el taita, coge y hace un llamado, yo creo que es un llamado a la mente, inmediatamente lo trae a uno acá y uno, bueno, como que ya llegué, y ahí es la hora de la segunda toma, es como para tomar. Yo, pues, la verdad, nunca he querido hacer la segunda toma porque yo con la primera ya he tenido más que suficiente. Bueno, sigue la ceremonia, ¿sí? Ya en la mañana sigue para mí eso fue como flotar, como sentir la naturaleza. Me conecté mucho con la naturaleza, me sentí plácido, pues después de muchos años me sentía tranquilo, la angustia se había ido, o sea, muchas cosas que me estaban pasando desaparecieron, me sentía mucho mejor, como más livianito, como más volátil, como más gaseoso. Ya a las 6 de la mañana, entonces ya es hora de volver. Entonces otra vez, pues toda la noche está sonando la música. Ellos interpretan la música y ellos están dando, él como un acompañante está alrededor de las personas que estamos en el piso vigilándonos. Está pendiente de todo lo que nos está pasando. Por eso es que le digo que no permite más de 10 personas. Toda la noche él se la pasa despierto. Y yo creo que él también ingiere yagé. No recuerdo muy bien si él la toma o no la toma, pero en todo caso toda la noche está pendiente de nosotros, y uno escucha que a veces alguien por allá lo llama, se siente un poco incómodo, él hace la ceremonia con la ortiga, lo trae, lo tranquiliza y vuelve otra vez y digamos que sigue en su viaje. A la final, ya como a las 6 de la mañana, 7, ya nos despierta a todos con la música, aumenta la intensidad, ¿sí? La senka tenkana empieza a sonar muy duro, entonces claro, uno ya se despierta, y entonces ya viene una ceremonia que es como nuevamente volverlo a traer al mundo, como esa mente que se dispersó, ¿sí? Lo que me imagino que es un fenómeno que experimenta, por ejemplo, los muchachos que tienen autismo, ¿sí? Que ese es el no continente cerebral, ¿sí? Ese personalización, forma. Sí, como una especie de despersonalización, de desrealización se llama. Entonces, sí, la desrealización. Entonces, ¿cómo lo trae? Él nuevamente acá. Entonces, primero con la ortiga y segundo con el tabaco. Entonces, polvo de tabaco, rapé, ¿sí? Que él lo coloca en una pluma, que es una pluma de águila, ¿sí? Que el cañón de la pluma está, pues, obviamente vacío, lo carga con tabaco, ¿sí? Molido, el rapé, y se lo inyecta a uno por la nariz. Esa vaina es impresionante porque uno siente que el cerebro hace este fenómeno, que coge y se une, ¡ah! Se une el cerebro, se une, y uno queda lúcido, queda normal, queda bien. Bueno, con un poquito de hambre porque pues han pasado muchas horas sin comer, pero realmente no pasa absolutamente nada.
no tiene efectos secundarios. Lo que yo hice no tiene efectos secundarios. De hecho, pude manejar desde Montenegro hasta Calarcá del carro sin problema, ¿sí? Normal. No tenía problemas de visión, no tenía problemas locomotores, absolutamente nada. Porque yo entiendo que el uso del rapé es como eso, como traerlo nuevamente al mundo, a la realidad, a todo esto pues que nos espera. Por eso es que yo pienso, ¿sí?, que las personas que han experimentado cosas posteriores, eso de la psicosis que algunas personas hablan, es porque no hicieron las ceremonias de la manera que tenían que hacerlo. O sea, no hacen ese fenómeno de incluso de volverse a concentrar, ¿sí?, de volver a tener volver a la realidad, a salir de la psicosis. De hecho, alguna vez yo hablaba con mi hijo y le decía, ve, interesante sería esto, ¿no? Mirar a ver el tabaco, qué propiedades tiene, porque podría tener propiedades antipsicóticas que no conocemos, ¿sí?, y que podríamos explorar, que hace que las personas que están en una ceremonia de yagé vuelvan y nuevamente entren a su realidad. Eso es pues más o menos... El tabaco, que también es una planta precolombina, es una planta con la cual se encontraron los españoles al llegar. Los españoles se encontraron con una cantidad de sustancias psicoactivas incluso que no conocían, que no habían visto nunca, y una de ellas es el tabaco. No estamos en el ánimo de hacer una apología al consumo de yagé, ni estamos haciéndole propaganda al yagé, ¿no? Estamos hablando de la experiencia, de las características, estamos haciendo debate, haciendo conocimiento. Por acá el doctor Mauricio Diciana le pregunta al doctor Cabrera qué significa ir con un corazón noble. Interesante pregunta. Sí, a ver, para mí, ir con un corazón noble es con una mente receptiva, ¿de acuerdo? Con aceptar todo lo que está pasando en la ceremonia, porque es que vuelvo y le repito, yo creo que los males viajes son por eso, porque uno va predispuesto a cosas, sí, a que le va a pasar mal, que se va a intoxicar. Entonces, una mente noble en alguna medida es que yo confío en el otro, porque lo veo que es sabio, tiene la sapiencia de la experiencia, que es la más grande, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Okay. Muchas cosas han sucedido, digamos que alrededor del yagé. Aquí el doctor Juan Antonio nos está diciendo que personalmente participó en una ceremonia en el Alto Putumayo, no sintió nada, pero sus vecinos enloquecieron, sus compañeros de viaje sí parece que la sintieron, doctor Juan Antonio. Lo que pasa es que usted tiene unas características muy particulares, doctor Juan Antonio, usted no le entra la bala, mejor dicho, sí, es una cosa distinta, sí. Pero sí hay personas que definitivamente que definitivamente pues, no tienen mayores efectos. Cada cuerpo, cada metabolismo procesa las sustancias de manera diferente. Lo podemos poner con múltiples ejemplos. Hay personas a las que pueden tomar alcohol sin mayores complicaciones y hay personas a las que el alcohol les cae muy mal, definitivamente muy mal, y generan una reacción tóxica al alcohol y son las que terminan peleando, las que terminan accidentándose, digamos que haciendo una serie de desmanes increíbles, mientras que otras personas pues pueden asimilar el alcohol de una forma diferente, y eso tiene relación con nuestra misma genética, ¿no? Tiene relación con las predisposiciones que nosotros tenemos. Una cosa es que que un taita o alguien de una comunidad indígena consuma yagé porque digamos que ahí la evolución los ha preparado de una forma distinta a que lo consuma una persona que jamás ha tenido contacto con estas sustancias. Pasa algo parecido, perdón nuevamente con el ejemplo con el alcohol, pero se ha descubierto que los europeos, por ejemplo, tienen unos genes que les ayuda a metabolizar el alcohol más fácil que el resto de la población. Entonces, un europeo, un inglés o un alemán puede asimilar mayores cantidades de alcohol que un latinoamericano o que un africano o que otra persona. Entonces, ¿por qué no pensar algo parecido sobre el consumo de yagé y sobre otras plantas sagradas o sobre otras plantas naturales? Nos preguntan por acá, ¿por qué el yagé no es adictivo si ejerce alteración en el sistema nervioso central? ¿Sí? Si ejerce
un efecto en el sistema nervioso central. ¿Por qué no es adictivo? Bueno, ¿por qué no es adictivo? Porque es que muchas sustancias, la mayoría por ejemplo, de los medicamentos psiquiátricos tienen su acción en el sistema nervioso central y sin embargo no son adictivos. Los antidepresivos, todos los antidepresivos actúan sobre el sistema nervioso central y no conozco el primero que produzca adicción, precisamente por lo que le estaba diciendo, porque no tiene efectos de abstinencia, ¿sí? Y no tiene tampoco fenómenos de tolerancia. Abstinencia y tolerancia son las dos palabras claves en el tema de adicciones. Cuando se combinan, cuando hay abstinencia y tolerancia, vemos un proceso de adicción en curso, que se está configurando un proceso adictivo. Pero como bien lo dice el doctor Cabrera, hay muchas sustancias que pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central, pero que no necesariamente generan una adicción. En todo este proceso que vivimos nosotros del narcotráfico y demás, de las bandas criminales asociadas al consumo de ciertas sustancias, pues hay un énfasis muy grande en sustancias que son sumamente perjudiciales y que generan adicciones, porque pues, retomamos una idea que habíamos expuesto ahora, pues el narcotráfico es un negocio. Y el negocio se hace sobre sustancias que generan adicciones porque se necesita producir y generar clientes, pues generar venta, pero aquí estamos hablando de una cosa distinta. Nos preguntaban por ahí que cada cuánto se puede hacer una toma de yagé. Bueno, yo conocí personas en el Putumayo, pero oriundas, con sus raíces indígenas, que muy frecuentemente consumen yagé, varias veces a la semana incluso, pero para nosotros, digamos que esto es una cosa diferente. Sí, yo lo que le estaba comentando, pues que los inicios con yagé la tuve con la doctora Gina Palchucán, que es una persona de la etnia en el Putumayo. Ella me comentaba que ellos utilizaban el yagé casi que diariamente, cada vez que tenían alguna duda, sobre todo iban a hacer lo que usted estaba hablando hace poco sobre el negocio, ¿cierto? Y el negocio es real. Ellos cuando tenían que tomar una decisión trascendental en sus vidas, hacían ceremonias de yagé privadas, ellos solitos. Sí, ya pues tenía el privilegio de que el papá era un taita, entonces casi que diariamente hacían, pero realmente, vuelvo y le repito, estos fenómenos de tolerancia y de abstinencia nunca se dan, entonces no había problema con ellos. Aquí alguien me pregunta si yo recomendaría una toma de yagé como parte de una psicoterapia. La verdad, no lo recomendaría porque no tenemos experiencia con eso, ¿sí? Nadie tiene experiencia, o sea, tocaría volverse un taita de alguna manera para poder hacer eso, porque vuelvo y le repito, para mí lo fundamental es el origen religioso que tiene el consumo. Entonces, nos preguntan si como parte de un tratamiento o de psicoterapia se podría, o usted recomendaría, usted doctor Cabrera, recomendaría el consumo de yagé como parte de un proceso psicoterapéutico. No, yo les digo que no, porque es que vuelvo y le repito, no tenemos conocimiento sobre la sustancia como tal. O sea, que yo lo haga como a manera personal, pero con una persona que yo entiendo y yo acepto que sabe mucho sobre eso, entonces no tengo problema. Pero, por ejemplo, que yo me vuelva, pues a pesar de la experiencia que tengo, que yo haga ceremonias de yagé para como un proceso de psicoterapia, no lo haría. No, porque igual pasa lo mismo con lo que pasó con la década de los 60 con el LSD. El LSD se utilizaba por los psiquiatras y por los psicólogos como parte de las psicoterapias, ¿sí? Pero realmente es como con la hipnosis y Freud, ¿sí? Que pues, los fenómenos de Breuer decía que era excelente. Y después Freud le dijo, no, uno llega al inconsciente, pero después eso no sirve para nada, porque pues la persona no se acuerda de lo que pasa. Y así lo graben y digan, pero eso es para la persona, es como si un tercero estuviera hablando. Entonces, no creo que sea significativo. Ahora yo quiero decirles algo que es importantísimo antes de que nos vayamos. La ketamina, o ketalar, que ustedes han escuchado, que la están utilizando mucho para el consumo como estupefaciente. ¿Sí? En este momento, en el área de la psiquiatría, es un hito muy grande para el manejo de la ideación suicida. ¿Sí? De hecho, estamos tratando de traer la experiencia para acá. Ya, por ejemplo, y de generar una clínica, ¿no? Una clínica especial de
Sí, de ketamina, sí. De hecho, aquí en Pereira, ya en el Hospital San Jorge, los neurólogos la están utilizando en asocio con los psiquiatras para el manejo de la ideación suicida activa. Y se ha encontrado que es muy superior a su Para que no se nos vaya una de las preguntas que nos están haciendo, nos están diciendo que si la predisposición antes de la ceremonia, de una ceremonia de yagé es de tristeza o es de depresión previo a la ceremonia, ¿eso puede alterar para mal la experiencia? O sea, ¿puede deprimirse la persona más? Sí, sí, porque es que, a ver, el fenómeno fisiológico, digámoslo así, de la depresión es una baja de serotonina, importante. Entonces, de alguna manera, el uso del yagé aumentaría esa situación. O sea, no es recomendable para una persona que esté pasando por un episodio depresivo. No, yo creo que no es lo ideal, no es lo adecuado, no es lo adecuado. Sería un mal viaje, y ¿para qué hacer una cosa de esas si uno sabe que le va a ir mal? Entonces le estaba comentando, la ketamina, entonces es también una sustancia muy similar al yagé. También cuando yo fui estudiante de medicina y fui interno en esa época para los degrados en los abortos incompletos, utilizábamos el ketalar o ketamina, ¿sí? Para hacer los degrados, para producir un tipo de anestesia que se llama anestesia disociativa. Porque pues, se puede hacer solamente en el órgano, en este caso el útero, y la persona, en este caso la mujer, está consciente, pero no siente el dolor. Entonces, normalmente nosotros hacíamos una aplicación del ketalar la hacíamos en el cuello uterino, ¿sí? Y posterior a eso pinchábamos el cuello para saber si la paciente todavía tenía dolor, y una vez comprobamos que no había dolor, procedíamos a hacer el degrado. Y eso se utilizó por muchos años. Y quienes lo hacíamos eran los médicos generales, los internos y los estudiantes de medicina. Eso hacíamos antes. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que cuando empezábamos a hacer esos procedimientos, las mujeres empezaban a hablar. Y hablaban, y decían cosas, y nosotros le decíamos que era un suero de la verdad. Porque pues, en el cuento de estar en el trabajo haciendo el grado, empezábamos a preguntarles cosas y ya nos contestaban y nos contaban. ¿Sí? Entonces funcionaba algo como así. Esa misma ketamina entonces se ha encontrado que tiene esos poderes, que sirve para la ideación suicida activa. De hecho, la estamos tratando de utilizar aquí en el Quindío. Nos preguntan que cada cuánto puede hacerse la toma de yagé. Bueno, para eso no hay una respuesta correcta, ¿no? Una cosa, volvemos a insistir, es una persona de una comunidad indígena que tiene toda su cosmovisión, su cultura, la forma de entender el mundo y de expresarse a través de él con sus rituales y otra cosa muy distinta es el cotidiano de la vida nuestra que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? No hay una respuesta correcta para eso, ¿o sí, doctor Cabrera? No, la verdad, yo les cuento, yo he hecho 2 veces la experiencia, no la he vuelto a hacer, no la necesitaba. Seguramente el día que yo quiera nuevamente volver a experimentar, pues la haré, pero no. Pero, y no tiene esas ansias de hacerlo, no tiene una ansiedad pues por hacerlo, ni algo así. Vamos cerrando ya este capítulo, este primer experimento nuestro de los conversatorios del Hospital Mental de Finlandia, haciendo un par de reflexiones más. El movimiento de consumo de yagé ha tenido unas variantes sincréticas muy interesantes que tienen que ver con la religión y tiene que ver con el advenimiento de la Iglesia del Santo Daime en Brasil, que ha hecho sincretismo entre creencias católicas, cristianas católicas y creencias amazónicas o creencias tradicionales. Y se han fundado varias iglesias, de hecho, ¿sí? El Santo Daime es una de ellas. Tenemos en nuestra presentación digamos que mucha más información, pero vamos a ir cerrando esta charla porque Brasil es el primer país donde se reconoce estas iglesias como cultos verdaderos. Por allá en los años 60 tal vez se presenta este movimiento y se pone a consideración del Ministerio del Interior de Brasil y ellos lo tienen que considerar, lo investigan, mandan de hecho una serie de expertos del Ministerio del Interior de Brasil a estudiar si es una religión, si es una iglesia o no, y se demoran 4 años en presentar un sendo informe al gobierno brasilero, que es donde se da la autorización para esta serie de movimientos religiosos.
Y esta serie de movimientos tienen su personería jurídica y empiezan a expandirse por todo el mundo y son una iglesia gigantesca en este momento, varias. La más grande de ellas es la del Santo Daime, que tiene sedes acá en Colombia ya, pero que llegó a los Estados Unidos, a España, a Alemania, al Reino Unido, y en Estados Unidos también generó un debate muy grande sobre el uso del yagé, porque, pues claro, estaba, digamos que en la época de Reagan, en toda la represión de los años 80 y un pedacito de los 90, estaba la polémica sobre si permitir o no el yagé, si era una sustancia ilegal, catalogada por la FDA como sustancia ilegal o no, o si era realmente una sustancia que se podía utilizar en los ritos. Y es que en la iglesia del Santo Daime y en la iglesia do Vegetal de Brasil, el sacramento, digamos que lo que sería para los católicos la hostia consagrada, pues es el yagé. Entonces, el debate en los Estados Unidos fue muy arduo, y finalmente se autorizó y en este momento las iglesias de la ayahuascarianas, si el término existe, digamos que vienen cogiendo fuerza en todo el mundo. Y las personas van y hacen su ritual una vez a la semana, los domingos, ¿sí? Y el domingo hacen la toma del yagé como parte de su ceremonia, una ceremonia para la cual se preparan, esperan, tiene todo un contexto, tiene todo un trasfondo. Estos consumos, doctor Cabrera, son finalmente muy distintos a un consumo recreacional como el que se hace con la marihuana o con la cocaína, que tiene un propósito efímero o que no tiene mayores propósitos, que corresponde a otras expectativas, que corresponde a otra visión del mundo. Aquí estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Y pues nada, vamos cerrando este espacio como con las reflexiones finales. Para las personas que están conectadas, para nuestro equipo de colaboradores en el Hospital Mental que nos está viendo, y para muchas personas que para sorpresa nuestra se conectaron, amigos, conocidos, parientes y demás que no sabíamos que estaban conectados. Pues bueno, ¿cuáles son las reflexiones finales después de este encuentro y de esta parla que hemos tenido aquí sobre el yagé y sobre la ayahuasca? Pues sí, yo pienso que esa no es una invitación a consumir tampoco. ¿Sí? En lo absoluto, para nada. Sí, es simplemente de contarles experiencias que hemos tenido con la sustancia. Decirles que cuando uno lo hace de una manera responsable, como todo, ¿cierto? El alcohol tampoco es que sea lo más malo del mundo. Si tenemos un consumo responsable en la casa, sin tener que conducir una cantidad moderada, pues tampoco es que sea cosa del otro mundo, ¿cierto? De alguna manera nos pone un poco como más contentos. Lo mismo pasa acá con el yagé. Si se hace un consumo, tiene que ser muy responsable. Y si se lo hace, hay que cerciorarse de que la persona que se lo va a hacer a uno sea una persona que tenga la autoridad religiosa y moral para hacerlo. Simplemente sería como la reflexión final. No, muchas gracias, doctor Cabrera, y a todas las personas que se han conectado para vernos. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de muchos temas, ¿sí? Vamos a hablar de muchos temas. Lo mío son las adicciones. Entonces, quisiéramos hablar de hongos psicodélicos, quisiéramos hablar de ibogaína, que es también una planta sagrada del África, quisiéramos hablar del peyote, quisiéramos hablar de algunas sustancias que se encuentran en los sapos. Hay algunos sapos, hay algunos bufos que expelen en su piel unas sustancias alucinógenas tremendas, la bufoprefina, creo que se me escapa exactamente cuál es el nombre, que es un alucinógeno tremendo, con algunos bufos, sapos que son endémicos de Colombia incluso. Queremos hablar de muchas cosas, pero queremos hablar de salud mental, queremos hablar de miedos, de trastornos, de fobias, queremos hablar de muchas cosas. Cómo el conocimiento nos ayuda a construir saberes, nos ayuda a buscar una salud mental, cómo buscamos la salud mental desde el aprendizaje colectivo.
Entonces, pues a todos las personas que han estado conectados con nosotros esta noche, muchas gracias, un abrazo muy grande y nos veremos para quienes quieran aquí en este mismo espacio el próximo viernes a las 6 de la tarde. Estaremos con otro tema bien interesante para todos. Nos pueden escribir también sobre qué quieren escuchar, sobre qué quieren que hablemos. Estaremos trayendo invitados, experiencias, conocimiento y pues nada, para todos un feliz viernes, un feliz fin de semana y un abrazo muy grande. Doctor Cabrera, muchas gracias. Lo mismo. Chao.